Eh, por ahora vamos a, entonces, cada grupo nos va a contar sobre lo que conversó sobre ese tema específico, ¿ya? Y el orden de los grupos es el mismo. Rodrigo, no sé si hay algo que usted quiera agregar, usted es el, que es el ordenador de No, este... simplemente comentarles que traten de acotarse a los 5 minutos para que después puedan haber más opiniones de los compañeros respecto de los puntos que ellos propusieron como provocadores de discusión. Eso. Ya, estoy grabando, ¿ah? Sí. Porque recién me olvidé de grabar. Ya, entonces partamos con el grupo uno. ¿Quién es el grupo uno esta vez? ¿Quién es el relator? Yo soy la relatora del grupo 1. A ver, ¿dónde está usted? Que no la veo. Mi nombre es Ah, Nifka, para los que no me Niska. conocen. Ya, mucho gusto, Niska. Perfecto. Ya. Si escuchan algo por debajo, ya saben. Bueno, nosotros hicimos el link con el contenido que vimos la semana pasada y nos dimos cuenta de que en realidad cuando hablamos la semana pasada nos fijamos solamente en la salud mental positiva, como que hablamos del equilibrio, lo que usted ya mencionó al inicio de la clase, Ya, como solo una concepción positiva de la salud mental. Y al leer el texto percibimos que en realidad hay una salud mental negativa y positiva, no solamente positiva. ya, Bueno, lo otro que vimos también fue el tema de que es importante hablar del tema del tratamiento, la prevención y la promoción, pero lamentablemente en Chile se ve solamente el tema del tratamiento. Consideramos que eso se debe a que la atención por salud mental es muy cara. Entonces, por ejemplo, no hay cobertura en el sistema público, que o sea, sí, puede atender a las personas, pero ya sabemos el tema de la lista de espera. Y en las ISAPRES tampoco te cubren el 100%. Entonces, eso lo relacionamos con cuando el texto habló de la justicia, consideramos que no hay justicia ahí, porque el hecho de que se encarezca, no hay un acceso para todos. Lo otro ya. que hablamos, que lo tengo aquí en un apunte, bueno, hablamos del... también pensamos que en relación a la salud mental hay unos estereotipos, hay un estigma. De hecho, por ejemplo, cuando uno entrega una licencia médica del psicólogo o del psiquiatra, es como súper mal mirado en el entorno laboral. Ah, ya, Y muy interesante eso, ¿eh? Ya. claro, o sea, de hecho tus Mm. mismos colegas te juzgan cuando ya son muchas licencias psicológicas. Y también está el estigma de, por ejemplo, uno no dice voy al psicólogo, porque de hecho también es mal mirado, así como que todavía no se normaliza el ir al psicólogo. Y de hecho la Ya. gente más adulta te puede decir así como, pero ¿por qué vaya al loquero? Porque así le dicen, en sus momentos le decían loquero, o sea, de hecho ni El siquiera loquero. era el psicólogo. Ya, Entonces, como que eso también carga un estigma frente al tema de la salud mental. La gente no se atreve a asistir al médico todavía. ya. Sumado al tema de lo caro. Bueno, y relacionándolo con nuestro tema de la experiencia laboral, bueno, ya dije que él es un poco mal mirado por los colegas, pero también nos damos cuenta que uno como docente no se toma en cuenta. O sea, si uno se siente mal, Ya. no va al médico, o sea, como que empieza a aplazar y va solo al médico cuando ya está psicomatizando, o sea, cuando ya tu nivel de estrés es tanto que se presenta en tu cuerpo, cuando empiezas con el dolor de estómago, con los dolores de cabeza, ahí recién uno va al médico. Ya. Entonces, incluso no siempre se toma la licencia, eso hablábamos, que no siempre se toma la licencia médica porque uno tiene como responsabilidades con la escuela. Entonces estaba como la preocupación de quién me va a cubrir, quién va a pasar el contenido que tenía preparado para tal día. Entonces se deja de lado el tema de nuestra propia salud mental por sobre responsabilidad administrativa o compromisos que uno tiene con la escuela. De acuerdo. Y consideramos que es importante que se revalorice el tema de la salud mental. Creemos que es el momento, porque la pandemia ha puesto en boga el tema.
De hecho, ahora por eso lo estamos discutiendo, tal vez en años anteriores no se hubiese abordado este tema, pero yo creo que la pandemia ha puesto el tema de salud mental en boga y creemos que es como el momento de que empiece a avanzar y que se proyecte, por ejemplo, en políticas públicas y en políticas de prevención, más que llegando al tema del tratamiento. Esa es nuestra opinión. Perfecto. Nifka, No sé si me faltó plantean... algo. Sí, sí. Que lo... No, súper bien, Iska. Gracias. Sí, lo dijiste todo. Sí. Ya. Bueno, ustedes plantean un temazo, que es el tema del estigma, que es un tema a desarrollar, ¿eh? Que es muy, 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 muy importante eso. ¿Ya? ¿Alguna opinión al respecto? ¿Algún comentario? ¿O pasamos al segundo? Y dejamos los comentarios así como para el final. Angelina, ¿qué dice? Que mejor al final, así nos damos una idea Ya. más global. Perfecto. No sé, mi opinión. No, opinión aceptada, yo creo. Dedín está de acuerdo. Sí. Ya, vamos con el grupo 2 entonces. ¿A quién le corresponde? Yo, profe. Francisca. Yo soy la vocera. Ya, a nosotros nos tocó el tema de Francisca, los... Disculpe, ¿puede presentarse así como rápidamente para que nos vayamos conociendo, ¿no? Ah, ya, sí. Por lo menos. Bueno, soy Francisca, soy del Magíster de Educación, en primer año, Currículum de educación, ya. de Currículum de Educación. Soy profesora de inglés de la Ya. Universidad Alberto Hurtado y trabajo en un colegio particular subvencionado en Estación Central. Ahora. Listo, muchas gracias, Francisca. Ahora ya la conozco. Ya, ya, profe. Entonces, a nosotros nos tocó la 2, que era reflexionar sobre los 2 continuos en salud mental. ¿Ya? Bueno, los 2 continuos tienen relación con la salud mental positiva y la salud mental negativa, y nosotros lo abordamos como de una manera más bien general. Ya, algunos de los temas, de los puntos que hablamos, es que existe una falta de promoción de bienestar en las instituciones. Estamos hablando tanto del sector público como el privado. Consideramos que hay una deuda en salud mental, que viene desde antes de la pandemia, eso sí, desde mucho antes. Claro. Y ahora con el teletrabajo esto se complejiza. ¿Por qué? Porque como estamos trabajando desde la casa, el empleador puede decidir no hacerse cargo de repente del tema, ¿ya? ¿Qué más? Siguiendo esta línea también hablamos en cuanto a mantener el bienestar, de que es necesario establecer reglamentos y protocolos claros, y toda la comunidad educativa debiera participar en la creación de estos protocolos y reglamentos. ¿Qué más? Luego Lucas, nuestro compañero Lucas, dio en el clavo con un tema, mencionó algo que nos pareció muy importante, que es que muchos colegios creen que una manera de promover la salud mental es crear bloques, como con convivencia, con el sector de convivencia de los colegios, y realizar actividades para los profesores, en vez de pensar en realmente cómo son las condiciones laborales o cómo se sienten realmente los docentes en este tema del teletrabajo, que, como mencionamos antes, es como una mayor carga laboral la que estamos experimentando los docentes. ¿Ya? Eso es lo que, en síntesis, lo que hablamos. No sé si alguien más quiere agregar. Sí, yo también estaba en el grupo con Francisca, sí, y creo que está súper ligado con lo que dijo el grupo número 1. ¿Ya? En cuanto a como... hoy día yo lo hablaba con mi pareja viendo un programa de televisión respecto a las condiciones que se está haciendo las clases en pandemia. Siento que a los profes se les exige casi ser como mártires, se les exige, y esto yo lo he dicho reiteradamente durante todo el magíster, se nos exige más vocación que a otras profesiones. Como, hoy el profesor caminó 20 kilómetros para ir a dejarle la guía a su estudiante que no tenía internet. ¡Oh, qué lindo! Pues eso está pésimo. Hay un Estado que se tiene que hacer cargo de eso, no un profesor que tiene que caminar 20 kilómetros. O sea, no hay una profesora que tiene que, no sé, organizar una colecta para una de sus estudiantes de la mamá que perdió trabajo. O sea, eso de, exacto, como dice la Sofía, romantizar esta especie de novicio, o sea, es como
como ser Madre Teresa de Calcuta a los profesores. Héroes. Claro, o sea, por amor a la bandera, toda la cuestión, y cuando piden algo, es que los profesores que no hacen nada, que quieren que les paguen el año. Creo que, y yo no lo había pensado, de hecho, hasta que leí el texto, el tema, y se lo dije a mis compañeros, el tema de la prevención, o sea, de evitar estos estados. Yo preguntaba cuántas personas habían con licencia psiquiátrica. En educación parvularia, en mis 5 años de experiencia, las licencias psiquiátricas así, por montón, y me incluyo con las licencias psiquiátricas. Porque es que por trabajar 8 horas al día con 30 niños de 3 años, yo no sé, me imagino a Figueroa con 30 niños en una sala de 3 años. Entonces, eso de que los profesores siempre se ponen en el segundo plano y la sociedad lo ve como que eso está bien, como que eso hacen los buenos profesores. No, eso hace una persona, no es lo que tiene que hacer un buen profesor, como que es otro el que se tiene que hacer cargo de esas cosas, y todas las cosas que dicen mis compañeros en el chat. Estoy súper de acuerdo. Nos suman roles de crianza, las horas de extensión, hay que quemarlo todo, la pedagogía se romantiza mucho, por eso también cuestionan nuestros sueldos, vocación por sobre dignidad, el apostolado, sí, todo eso. Muy interesante. Muy y por eso yo Gracias, dejé de Cata. trabajar, lo siento, yo no trabajo. No tengo, como decía Salvador Allende, yo no tengo pasta de mártir. Vocación de mártir. No tengo vocación de mártir. Ya, muchas gracias, Cata. Muchas gracias. Profesor, yo quiero agregar brevemente para darle el espacio a los otros grupos que, claro, el texto parte de un enfoque que yo comparto, que es lo comunitario. Y en lo comunitario nosotros podemos influir en la realidad, porque hay otros enfoques que son más clínicos en el ámbito de la psicología. Yo no soy psicólogo, yo lo he ido aprendiendo por el diálogo que he tenido con mis colegas. Entonces, en lo comunitario y en el texto aparece de que nosotros podemos influir en el bienestar de la salud mental de otros, y al hacerlo de otros también con uno mismo. Entonces también hay un posicionamiento de que no todo es fatalista. Obviamente hay un ámbito de la salud mental que tiene que ver con trastornos, en lo que en el binomio lo hablaba como de lo mínimo, pero hay otro ámbito en el cual nosotros efectivamente, la sociedad, en lo comunitario, podemos influir en el mejoramiento. Y en esto coincide con la OMS hace una definición de salud donde dice que salud no necesariamente es la no existencia de un problema físico o un problema de enfermedad. El completo bienestar, dice, físico, social y emocional, lo arma como un todo. Claro. Y ahí hay una definición que llega también en este ámbito comunitario de que la salud mental no es solamente la existencia de un problema que lo haga a uno llevar a una situación de urgencia. Es si efectivamente tenemos resuelto, tenemos un soporte, tenemos un ambiente comunitario de diálogo, y eso yo también quería vincularlo, y me gustó este esquema circular, en el sentido donde no hay un principio y un fin, claro. Porque lo que se llama promoción, desarrollo y final, el final puede ser también parte de una promoción, o puede ser el final parte del proceso previo de otra acción a futuro. Y ahí con eso muy interesante, José, claro. Y aquí incluso podemos aplicar, y algunos aplican esa idea, ¿no? De hablar de comunidades enfermas incluso, ¿no? ¿Cierto? Claro, estamos ahí, pues, en la salud mental comunitaria, estamos pensando de ahí. No significa dejar de lado a las personas. Bueno, vamos al próximo grupo. Tercero. Hola, bueno, yo nuevamente tomé la vocería del grupo. Don Pedro Pablo. Sí. Bueno, respecto a la pregunta, era reflexionar sobre los momentos del ciclo de gestión del riesgo presentados en la guía y articulado con lo conversado en la sesión anterior. Bueno, nosotros, voy a tratar de hacer, justo nos interrumpieron cuando estábamos haciendo como la síntesis, así que ellos de mi grupo, si se me queda algo en el tintero, ustedes por favor me complementan. Bueno, nosotros primero hablamos sobre el tema de la prevención y la respuesta.
nosotros discutíamos que la sociedad, en realidad la sociedad entera, no estaba preparada para una crisis como la pandemia del coronavirus, lo que incluye a las comunidades escolares. Y aquí no solamente nos referimos a Chile, sino que también a Honduras, porque dentro del grupo está el Jorge, que también nos dio su opinión en el contexto de su país, y vimos que habían muchas similitudes con el nuestro. Sin embargo, emergieron muchas opiniones respecto a que se podría haber prevenido, sin embargo, en términos de trabajar con los niños desde muy pequeños el desarrollo emocional y la resiliencia, que debido a un currículum muy técnico, que sabemos que es el que prevalece al menos en nuestro país, se han dejado de lado ese tipo de, digamos, habilidades por priorizar el contenido, lo que ha generado que actualmente haya adultos que no reconocen sus emociones, que son poco resilientes, etc. Lo cual sabemos que ha quedado muy, digamos, evidente en medio de la crisis que estamos viviendo. Además, también surgió la opinión de que los profesores estamos acostumbrados a tener el control de todo. Y en medio de esta pandemia nosotros no tenemos el control de todo. Y esto se suma además, debido también en relación con lo anterior, que tenemos estudiantes súper poco autónomos. Entonces decían en el grupo que los estudiantes andan como a la siga del profe preguntando qué hay que hacer. Y eso pasa, digamos, a nivel transversal, al pareciera ser. Por lo tanto, nosotros se concluye que sería súper importante trabajar la parte emocional con los niños desde que son pequeños para tener luego jóvenes y adultos más preparados en ese sentido. Por otra parte, y esto también tanto en Chile como en Honduras, llegamos a la conclusión de que pese a ese, digamos, problema que es más bien transversal, hay también desigualdades sociales que han impactado fuertemente en la respuesta de las comunidades educativas a la crisis. En el sentido de que sabemos, por ejemplo, que hay colegios que son más vulnerables que otros y que carecen de recursos, como por ejemplo plataformas, dispositivos tecnológicos, acceso a Internet. Entonces como que la pandemia nos pilló a todos así como de sorpresa, pero sabemos que hay comunidades educativas que han sabido llevar mejor la pandemia que otras. Y eso se debe lamentablemente también a temas sociales. Finalmente, en la parte del ciclo sobre la recuperación, concluimos que en realidad no podemos hablar de recuperación a estas alturas, sino que es algo que todavía no hemos vivido ni catastrado sus efectos. Perfecto. Muchas gracias, Pedro Pablo. ¿Alguien quiere comentar? O alguien agregar, perdón, del grupo. ¿Agregar algo más? Don Jorge, usted que fue aludido en... No, ¿Sí? Pedro Pablo fue bien claro. Quizás podría yo profundizar en el tema de mi país, en que la pandemia ha evidenciado todas las cosas que ya estaban mal desde antes, pues, o sea, el sistema de salud deficiente, el sistema educativo que no daba las respuestas necesarias. Entonces la pandemia ha evidenciado todo eso, pues, porque todos esos problemas se profundizaron, el sistema de salud colapsado, la nula existencia de condiciones para la educación virtual. Todo eso quedó en evidencia, pues, o sea, decir todo lo que dijo, o sea, Pedro Pablo hizo un resumen casi perfecto del problema. Perfecto, gracias, Jorge. Una pregunta, Jorge. ¿Usted está en Honduras o está en Chile? No, yo estoy en Honduras. O sea, justo iba a viajar a Chile cuando empezó todo esto, cerrar las fronteras. Ya, perfecto. Ya. Bueno, ahí seguiremos conversando sobre Honduras. ¿Eh? Qué bueno. El último grupo, entonces. Ya, nosotros. Ver, Yo y Daniel vamos a ser los voceros del grupo. También está? estábamos en la síntesis y se nos acabó el tiempo, pero... Caterín, ya. Sí. Perfecto. Vamos. Ya. A nosotros nos tocó reflexionar sobre el concepto de resiliencia comunitaria, y lo primero que salió de manera general fue la sistematización de procesos, al final, para la resiliencia. Creemos que hoy en día existen protocolos para crisis naturales, por ejemplo, hablábamos de los terremotos, incendios, y todos sabemos lo que hay que hacer, pero cuando existen crisis emocionales, no tenemos como esta sistematización de procesos. ¿Ya? Después eso lo ligamos un poco al ciclo de gestión de la resiliencia comunitaria. Hablábamos que en la crisis como de pandemia no hubo un momento de prevención,
Como que al final partimos en el momento de respuesta, y quizás eso también esté dando como muchos problemas para abordar la crisis que nos encontramos hoy día en la pandemia, y como nos ha costado un poco quizás trabajar el concepto de resiliencia con la comunidad, y por eso también creemos que es súper importante, como dijo Pedro Pablo también, después de que pase todo esto, hacer una reflexión del momento de recuperación, al final, como ver los aprendizajes que nos dejó la pandemia y ver qué cosas se pueden hacer mejor y aprender de esto para próximas crisis, porque por lo que vemos puede surgir otra de manera muy imprevista como fue ahora. Después hablamos del sentido de la comunidad empoderada y participativa. El texto también decía que la comunidad no se puede quedar sin voz, y es algo que hoy día comentábamos, que también se comentó la semana pasada, que si bien la comunidad hoy día se expresa, en nuestros colegios lo hemos visto, pero faltan muchas participantes de la comunidad, como los auxiliares, técnicos, los administrativos, que al final no sabemos dónde queda su voz en esta comunidad que estamos tratando de que se vuelva resiliente a esta pandemia. Y al final hablamos como de construir una nueva normalidad. Ahí Daniel va a explicar ese concepto. A ver, Daniel, ilumínenos, ¿sabes? En términos bien generales, creemos que, al igual como en la misma línea que estaba apuntando la Katy, hoy perdí el hilo, perdón, estoy como súper desconcentrado. Ya, a lo que íbamos es que justamente para generar una comunidad mucho más participativa, mucho más activa, justamente esos procesos había que intencionarlos, ¿ya? Por ahí Janet, ¿cierto? Jorge, con Catalina, con Eileen, dimos en el sentido en que justamente la comunidad educativa, cuando hay problemas de resiliencia, finalmente se le encarga a los equipos directivos, como mencionó otro grupo, ¿cierto? Y finalmente acá es un trabajo más transversal de comunidad, que hay que justamente activarlo, y que justamente, como se decía, la verdad se va a ver como justamente los procesos de recuperación y posteriores. Y en ese sentido, cuando se construye una suerte como de nueva normalidad, es cuando justamente se va a ver hasta qué punto la comunidad pudo sistematizar y poner en práctica los aprendizajes que ahora fueron activados, porque si bien hay varias cosas que nos interpelan y que nos hacen actuar sobre la marcha, en tanto estamos viviendo las problemáticas a medida que están pasando en lo inmediato. No hemos tenido tiempo a lo mejor para justamente profundizar en esos aprendizajes. Janet por ahí comentaba que había más diálogo entre los colegas, había más intercambios de opiniones, pero esos intercambios tienen que llevarse a una producción un poquito mayor, a justamente abrir a lo mejor espacios de participación, no solamente para la gente a lo mejor, o los actores que son un poquito más desligados, como los funcionarios, no sé, de la SEO, qué sé yo, sino que también, no sé, para los mismos estudiantes, para los apoderados, y en ese sentido es justamente la necesidad de intencionar una comunidad educativa mucho más activa, y que justamente en esa comunidad hayan espacios justamente de resiliencia, para accionar frente a una crisis que igual lo conversamos harto. Anteriormente, con el estallido social, se pone como en evidencia que hay una crisis, ¿cierto? Pero ahora la profundidad de la crisis es mucho mayor, porque nos interpela cómo sobrevivimos como humanidad. Entonces, eso es mucho más complejo, porque finalmente ahí es una reactivación de tejido social que es más importante, pero donde el distanciamiento social nos obliga a mantenernos alejados mismo. Entonces, como Claro. contradictorio. Pero eso en términos bien generales. No, perdón si me explayé mucho. No, está bien. Tiempo al resto de los compañeros y compañeras. Súper interesante. Súper interesante. ¿Alguien del grupo quiere agregar algo más? Ya, entonces queda abierta ahora la conversación para el que quiera comentar, introducir nuevas ideas. Sí, profe, sugerir. yo quería decir algo. Ya, a ver. Sí. Vamos. En cuanto al texto, yo tomando así bien general el tema de la salud mental, claro, uno se pone a pensar ahora en tiempos de pandemia lo que significa la salud mental,
llevado por el encierro, por la falta de oportunidad, etcétera. Pero a mí me dejó dando vuelta la idea que la gente en pobreza, su salud mental no está bien, y eso es de día a día. O sea, Chile es un país muy injusto, ¿cierto? Tenemos muchas personas que viven, no sé, en 3 metros, no sé cuántos metros vivirán, pero recién en el grupo hablaban de las poblaciones. Bueno, todos sabemos que existen las poblaciones. Ellos viven en lugares muy pequeños, que yo creo que produce un estrés. O sea, la salud mental de ellos, de mucha gente, no solamente por el hecho de la pandemia, no está bien. No está bien hace mucho rato en este país. Entonces, a raíz de la injusticia, de trabajos precarios, mal pagados, los niños mal alimentados, yo cuando leí el texto me impacté en esa parte, porque yo sé que hay pobreza, sé todo eso, pero cuando hablaban de la salud mental de esas personas, dije, oh, chuta, y nosotros a veces pedimos tantas cosas como profesores, y hay tanto por resolver, y mientras eso no se resuelva, no vamos a tener una comunidad feliz, o sea, gente feliz que vaya a trabajar en horarios que sean más cortos, que no tengáis que llegar a tu casa a dormir, que no veas a tu familia. Y eso a mí de verdad que me dejó preocupada, me dejó dando vueltas, porque muchos trabajamos en lugares vulnerables. Entonces la salud mental de nuestros apoderados no solo no está bien ahora, a lo mejor nunca estuvo bien. Y ahora esta crisis agudizó todos esos problemas. Claro. Eso es lo que son. Chile limita al centro de la injusticia, ¿no? Sí. Sí. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Puedo agregar una última cosita? ¿Ya? Lo que pasa es que es súper interesante el artículo que subió el estallido social hasta la actualidad, porque justamente se comenta un poco lo que hablamos en el grupo, con respecto a que cuando fue el estallido social, claro, hay miedo e incertidumbre, pero igual había esperanza. Pero ahora es finalmente una incertidumbre súper tremenda, porque no sabemos lo que va a pasar, y justamente ahí es cuando, en esa incertidumbre, es sumamente necesario fortalecer la comunidad educativa para salir adelante. Exacto, exacto. Y es la principal fortaleza, ¿eh? Acuérdense ustedes, ¿eh? Lo que estamos hablando acá. Cata. Sí, yo, bueno, respecto a lo que dice Janet, hay un párrafo que yo lo leí y dije, pensé en Chile, que es una persona o comunidad en crisis. Crisis es por definición un sistema que no puede autogobernarse, un sistema que ha perdido su capacidad de autocontrol. Lo que las personas y comunidades vulnerables han perdido o están en riesgo de perder es esta capacidad de sostener su propio autogobierno. No logran acoples sinérgicos con la estructura de oportunidades de su entorno y sus relatos no logran acoples comunes capaces de movilizarlas. Y lo leí y más que pensar en una comunidad educativa pensé en Chile, o sea, en lo que estamos viviendo como sociedad. Esta falta de cohesión social, cierta desconexión de quienes nos gobiernan. Como dice Janet, estas cosas ya estaban antes de la pandemia. Claro. Las condiciones laborales de los profesores ya estaban antes de la pandemia. Entonces, esto de autogobernarse, y lo que tú dijiste, Víctor, al principio de la clase, esta señora no creía en la pandemia. Claro. Es que porque dejaron de creer en las personas que nos tenían que cuidar. O sea, los que nos tenían que cuidar dicen que hay una pandemia, etcétera, etcétera. Cierto. ¿Y por qué ahora les voy a tener que creer? Si durante toda mi vida me han estado mintiendo y me han estado cagando. Buena reflexión, claro. Entonces, a mí también una señora en la micro me dijo, ay, si esto lo están inventando. Y mi pareja es médico, y yo le dije, pucha, yo no puedo creer que lo están inventando. Pero ella tenía todas las razones para creer que era un invento. Porque ya tantas veces nos han mentido, tantas veces nos han estafado, de las maneras más ridículas, con la comida, cuando se coluden para la comida de la gente. Entonces, la gente cree que ya son capaces de todo. Exacto. No los podemos culpar, o sea, como que, ay, la gente es estúpida, como dijo Alessandri. No, la gente ya no cree en nada nomás, pues, y se tienen que rascar solo. Y yo creo que esa es la principal... yo no creo que haya una crisis del sistema educativo, que haya una crisis del sistema de salud, o sea, básicamente Chile como sociedad está en crisis, y eso lo sabemos todos, como dice Daniel, desde el 18 de octubre, eso fue lo que explotó. O sea. Claro. Hay una gran crisis de confianza, ¿cierto? Porque las creencias se sustentan en eso. Como bien dice Cata, claro, ¿por qué tengo que creerle?
¿cierto? Si, no, es un temazo, la crisis de confianza que tiene que ver con el sistema de creencias y con la realidad con la cual cada cual está funcionando, por decirlo así, ¿ya? Y aquí como que estamos en distintas realidades de repente, ¿no? Ese es un asunto muy, muy crítico, ¿no? En relación a lo que estamos conversando. ¿Otra opinión? ¿Hay manitos? Sí. Hay manitos, disculpe, y ahí veo la manito. Ah, Carolina y Angelina, ¿quién primero? La Caro, más polenta. Ya, listo, ya, vamos. La Angelina estaba primero, ¿ah? Colega, No es que yo no colega. quiera hablar, pero... Ya, por favor. colega, como tú quieras. Ya, bueno, parto yo entonces. No, lo que pasa es que hay una cosa que surgió en el grupo y como que me gustaría como que la discutiéramos un poco acá, y tiene que ver con un poco también lo que he ido como internalizando desde semestres pasados. Semestre pasado nos hablaron de las teorías Habermas y muchas locuras como esa, pero al final ayudan a explicar ciertas cosas. Y en realidad también terminamos comprendiendo y poniéndole un nombre a algo que es súper real. Este sistema político obviamente tiene sus prioridades establecidas y visibiliza todo lo que han dicho los compañeros. Entonces, basado en eso, también es como que es obvio que esta pandemia, y de hecho un compañero, nos gustó mucho un texto de Sousa, que esta pandemia finalmente lo único que ha hecho es visibilizar la pandemia social en realidad, es como es el concepto, o sea, siempre ha habido desigualdad económica, de hecho en el texto también usted lo menciona, la pobreza, que son los obstáculos de la salud mental, como lo menciona usted, la distribución de la desigual de las riquezas, la falta de oportunidades en educación, o sea, hablábamos que la educación de calidad, a pesar de que ellos en la Constitución la plantean como un garante, o sea, como una garantía que tiene que tener el Estado, en realidad no es una garantía de acceso, de equidad, sino que es como, bueno, ahí te voy a poner colegios, pero de dudosa calidad en realidad, porque si los comparamos con los que generan mayor poder adquisitivo, o sea, los que son mucho más costosos, la verdad es que, como decía el compañero Pedro Pablo, no han tenido en realidad tantas repercusiones como lo han tenido los colegios municipales en esta pandemia, y eso es porque claramente hay una falta de oportunidad en la educación. La salud, lo mismo, o sea, no es lo mismo que te dé coronavirus si tienes más recursos económicos versus si tienes que atenderte en el sistema público. Entonces, básicamente es súper complejo sostener este tema de la salud mental, este tema que vamos cuestionando todo, pero a mí me gustaría como un poco tomarlo de Sousa y tomar lo que plantea acá el texto, el tema de la gestión del conocimiento, me hace mucho sentido, porque va de la mano con lo que dice Sousa, el tema de los intelectuales. Y de nuevo traigo a la palestra el tema de por qué estamos en este magíster. De verdad que yo tengo la esperanza de que como intelectuales, que las investigaciones situadas que podamos generar, de verdad saquen a estas personas que no tienen idea de lo que están haciendo, porque lo único que nos provocan es que nos ponen una mala etiqueta, como que tenemos que romantizar nuestra carrera, y no es así, porque nadie romantiza a un médico. Colega, ahí Katy me podría decir si sí o no, pero nadie romantiza a un médico como, no, pues el médico te pega el palo y se acabó, y si no tenés loca, bueno, es nomás, po. Entonces, el tema es como, creo que esos cambios tienen que comenzar por ahí, como desde las investigaciones más situadas, desde que los intelectuales no se den vuelta entre medio en sus puros libros, investigaciones. Lo he visto de cerca, por eso lo digo, yo no he sido la gran intelectual, pero he visto cómo se mueven profes o personas que intelectualmente tienen mucho bagaje, pero que queda ahí, y no bajan a las comunidades educativas. Creo que hay mucho potencial que trabajar. Eso, profe. Perfecto. Gracias, Angelina. Carolina, ahora le toca a usted. Sí, yo quería mencionar, bueno, a propósito de la crisis de confianza, ¿cierto? Que surge este concepto y que me hace mucho sentido, sobre todo considerando en este tema la gestión del riesgo, que se plantean como bien cíclicos y bien sinérgicos en las comunidades educativas, cuando yo creo que la mayoría de las realidades en las que nosotros trabajamos tal vez no podría ser tan maravillosa esta gestión del riesgo. Porque se han generado dualidades entre los profesores, porque todo este tema de la falta de capacitación, del que conoce un poco más o del que conoce menos respecto a las tecnologías, ese típico conventilleo, ¿cierto? No, es que este sabe más y hace cápsulas más bacanas, entonces no nos quiere ayudar. Claramente depende mucho del liderazgo que se esté llevando a cabo en las comunidades. Y dependemos de estos líderes que por lo general no son considerados tan líderes, porque hay un tema de recursos, ¿cierto? Y mucha sospecha respecto a cómo se invierten estos recursos, etc.
En lo personal, en el colegio donde yo trabajo, se ha invertido hartos recursos respecto de la ayuda hacia los estudiantes. Se han entregado celulares, se recargan teléfonos, cosas que en realidad uno como que agradece porque no son tan masivas, pero que a veces uno se sienta a reflexionar y dice, chuta, es que efectivamente si el recurso no se está poniendo en el colegio, se tiene que poner en algún lado, porque el foco es la enseñanza, entonces es independiente de dónde se lleve a cabo. Pero nos pasó algo bien particular esta semana, porque a pesar de todo el trabajo que se está llevando a cabo, el colegio igual va a celebrar su aniversario, de una forma virtual. Ya. Entonces, claro, así como tengamos ideas para los chiquillos, concursos, y que hagan TikTok, y cuestiones así como bien atingentes con la realidad digital. Pero nos llegó un correo hoy día a los profesores y nos hacían escoger entre un alcohol, si es que era vino, cerveza, porque nos va a llegar un delivery para una como cena virtual que vamos a tener. ¿En serio? Entonces, claro, ahí se genera como una discusión, porque nosotros decimos, y van a gastar en plata, porque nos tienen que hacer llegar a todos un copete para ese día. Entonces, nosotros decimos, chuta, ya, qué bueno, porque va a ser algo distendido, ¿cierto? Nos va a servir, pero en definitiva, ese recurso, nos cuestionamos si tal vez puede estar tan bien invertido, porque nosotros no esperábamos el aniversario. La verdad es que el aniversario en el colegio de nosotros es una cuestión así, siempre muy mega evento. Se suspenden las clases una semana, los chiquillos tienen una gala, nosotros tenemos una cena como profesores, es una cuestión así, un evento, pero a todo renta. Entonces no esperábamos que se hiciera el aniversario. Y en esta crisis de confianza, ¿cierto? Nosotros decimos, ¿será como una cuestión así, casi pan y circo para los profes? Así como, pucha, a lo mejor ya calmémoslos un rato, cesemos una semana, ¿cierto? Más encima les vamos a regalar alcohol, y ahí los vamos a calmar los ánimos un poco. Pero claro, uno lee este documento y dice, es que a lo mejor es necesario, porque es parte de la identidad de la comunidad, es parte de la cultura escolar. Entonces, en ese chaqueteo de profe, en que uno siempre está como metido indirectamente, surgen estos cuestionamientos, porque en realidad, claro, tal vez yo no hubiera estado estudiando aquí y hubiera dicho, puro pérdida de plata, porque en realidad necesitamos otras cosas. Pero tal vez es necesario, porque en este potenciar de las comunidades, también el sentido identitario cobra harta relevancia. Entonces lo planteo como algo que hay que reflexionar. O sea, pareciera que mientras más se innova en este tipo de cosas, los profes más critican, porque lo sacan de esa zona de confort, ¿cierto? En esa rutina, y pareciera que todo lo nuevo es molesto, que todo lo nuevo, lo que genera así como el quiebre, siempre viene a estorbar, es más pega. Esa es como la frase, es más pega, o es más tiempo invertido. Entonces, eso, es como que esa es la reflexión que me ha generado hoy día. Justo hoy día tuve el consejo, profe, entonces viene como de la mano con lo que estuvimos conversando. Bueno, Angelina, salud. Ya, perfecto. ¿Otra opinión? Ya. No sé, Alejandra, ¿quisieras agregar algo? Porque Sí, Alejandra a mí ha estado trabajando estos temas. Me gustaría agregar algo, me gustaría también situarme en los impactos, en los conocimientos que genera una crisis. Me preocupa un poco el tono, pensando en que también hay una propuesta desde la psicología positiva, desde este enfoque positivo, y me quedo con una sensación un poco amarga, porque yo también creo, en este minuto yo estoy trabajando con 120 profesores de educación de adultos, y nunca vi más innovación que hoy, nunca vi más preocupación por comprender cuáles son los tipos de estudiantes que existen. Nunca vi más intentos por llegar a todos. Nunca vi a profesores más empoderados, tomando contacto con sus estudiantes de la forma que fueran para mantener el vínculo. Nunca vi tanta importancia de lo que son las emociones, lo que son el establecer la relación, el recuperar, y me quedo con esa otra impresión. Siento que claro, es todo lo que han dicho y más, pero creo que también estamos en un minuto de ruptura, y en esa ruptura
creo que los profesores han sido lejos la segunda línea y han creado, y se ha creado mucho desde la base, mucho desde el aula, virtual o no, convenciendo a sus equipos directivos, y los equipos directivos obligados a tomar decisiones que surgen de los aprendizajes que van haciendo los profesores y las profesoras. Creo que también hay que darle esa otra vuelta. Creo que, claro, es una situación dramática, terrible y espantosa en un país que es la capital del mundo del neoliberalismo, pero también es una tremenda oportunidad en que nos estamos enfocando a otros ámbitos que estuvieron olvidados por mucho tiempo, y donde el quehacer colectivo todo empieza a tener una importancia que antes no tuvo. Nunca escuché más que ahora la importancia de las opiniones de todos. Nunca escuché más que hoy día el valor que tiene la organización y el conversar, el simple conversar. Entonces también siento que, claro, una crisis y una pandemia y un desastre como el que estamos viviendo es también una tremenda oportunidad para generar cambios que eran fundamentales en la educación. Hoy día escuchaba también el cuestionamiento sobre los sistemas de evaluación, que son los mismos profesores los que están proponiendo portafolios, por ejemplo. O sea, creo que hay que combinar también y tener cuidado con las lecturas pesimistas, sobre todo cuando creemos que la educación es la gran herramienta y el gran instrumento de cambio. Ya, perfecto. Gracias, Alejandra. Bien, estamos llegando como al final de esta conversación. El tema queda abierto, aquí no se cierra nada y vamos a seguir en esto. Angelina, ¿usted quería decir algo? Ahí está, perdón, que no le atinaba al botón. Lo que pasa es que yo concuerdo, Alejandra, ¿verdad? ¿Profesora Alejandra? Sí. Ya, mucho gusto, Angelina. La verdad es que sí, tiene mucha razón, yo también le he hecho esa lectura positiva y todo. En verdad tiendo a tratar de la típica, de sacar el discurso positivo a todo esto, porque sí, de hecho mis compañeros nos hemos ido compartiendo herramientas digital y cada vez tratamos de ser más lúdicas en las clases, pero siento que eso es una cosa. Y otra cosa es que la educación sí tiene que entrar en una crisis, y lo cuestionamos el tema del semestre pasado, si está o no la educación en crisis. Yo creo que sí lo está y tiene que estarlo, en el sentido de que la visión en las aulas es pesimista, es compleja, es realmente dura. Y este romanticismo de la pedagogía la ha normalizado un poco. Por eso mismo creo que la pandemia es necesaria y visibiliza muy bien, como dice Sousa, esta cosa tan negativa, o sea, que se sepa que está negativo, que está terrible, que estamos en el suelo, y que desde ahí surjamos nuevamente a partir de esta gestión del conocimiento que estamos hablando en el ramo, cómo podemos transformar esto, como dice la profesora Alejandra, cuestionar las evaluaciones, cuestionar el quehacer docente, cuestionar el tema de nuestro rol, es de control, es de reproducción, ¿de qué es? Cuando priorizamos el currículum, ¿qué priorizamos? ¿Por qué priorizar? ¿Por qué tiene tanta relevancia eso? En vez de una nuclearización que planteó un grupo de expertos, profesores. Entonces, finalmente, todas esas cosas yo creo que tienen que estar en la mesa, y es el momento de que se caiga todo de arriba de la mesa y que quede la embarrada. Las crisis son eso, pero viéndolo desde el punto de vista de que podemos surgir, como dice una compañera, como Fénix, nuevamente mucho más fuerte, y situando a las personas que saben del tema y que donde tienen que estar, que es dirigiendo los temas educativos. Angelina, usted le puso en la guinda la torta de esta conversación, y ya son las 8 y vamos a respetar el horario, ¿ya? Y en la próxima sesión entonces vamos a conversar sobre el plan de trabajo para el resto del semestre, ¿les parece? Ya. Entonces les deseo una muy buena noche, que descansen, y nos estamos viendo entonces la próxima semana, ¿ya? Y por favor, tienen que enviarnos, ¿cierto? Enviar a Rodrigo ¿A Rodrigo yo curso puede ser? ¿Sí? Claro, ahí Rodrigo le va a... Ya hay 2 grupos que me mandaron, me faltan 2 grupos que ya los pedí, pero me los van a mandar. Ya. Pero me pidieron los de Sousa. También lo podemos mandártelo, Rodrigo. El de Sousa, sí, por favor. Sí. Sí. Muchas gracias por la clase. Muy buena. Gracias. Hasta luego, éxito. Gracias, vaya bonito. Estén bien.